Un poquito de historia de lo que hemos llevado adelante. Estuve trabajando en el cultivo desde 2005, pero a partir del 2014 se inició un ensayo comparativo de rendimiento. En este ensayo entraron 140 clones que fuimos seleccionando durante el año 2011 y 2014 en diferentes eh, tipos de variables que nos interesaban hacia el futuro de la producción bananera. Principal punto, enfoque fue sobre resiliencia al cambio climático. Todos sabemos, o estamos viviendo ya en carne propia, el problema que vamos a ir teniendo con este aumento de la temperatura en el ambiente y los problemas climáticos que nos ejerce. Esto en un cultivo en un cultivo anual, no es tan importante porque uno siembra y cosecha en 6, 7 meses, 8 meses como máximo. Pero en estos tipos de cultivos, específicamente los frutales, que son de muy largo plazo, se hace muy importante tener en cuenta los ambientes en que nuestro estudio se va a desarrollar. O sea, empezamos a estudiar en el 2005-2008 como para tener los materiales en plena expansión en el campo en el año 2025-2030. Ahí es cuando nuestros materiales van a desembarcar en el campo y tienen que mirar explotar los máximos beneficios que tienen. Entonces, había que pensarlo en el 2008, 2010, 2011, qué características había que poner climáticamente en la década fin de la década del 20 para poder empezar a elegir el material adecuado a eso. Después, por supuesto, tolerancia si la toca para eliminar el uso de fungicidas, calidad comercial, porque es obvio que si no lo podemos vender, no tenemos calidad, que es bastante complicada manejarla, sobre todo en post cosecha, no vamos a tener, no vamos a tener una capacidad de competir con la fruta que viene de afuera. Después de todos estos años hemos llegado a obtener 12 líneas avanzadas y 40 materiales que van a guiar a los bancos germoplasma. Y empezar en el 2019-2021 la multiplicación in vitro para desembarcar en los campos de productores. Esto fue un breve resumen, una breve línea de tiempo de cómo se fueron desarrollando todos estos trabajos. Para tener una idea del cambio climático y a dónde uno tuvo que pensar, fuimos a hablar con toda la gente que entiende, especialistas en cambio climático, y los modelos nos estaban marcando que hacia el 30, del 30 al 50, en la década del 30, de la década del 50, vamos a tener mucho más calor, con algunos picos muy extremos de temperatura y mantener los mismos fríos. Entonces, con estos objetivos planteados, estamos hablando de 2008-2010, empezamos a planificar qué cultivos queríamos en el 2030. Entonces, la idea era, bueno, vamos a tener mucho calor, vamos a tener posibilidad de acortar los ciclos, pero vamos a tener los fríos con heladas que hemos tenido en el día de ayer y el día de hoy, eso no lo vamos a perder. Entonces, tratar de cerrar el ciclo de producción en un año, o sea, transformarlo en un cultivo anual, para escapar a las heladas. Entonces, todos los trabajos que se están llevando adelante están apuntados a escapar la helada, menor susceptibilidad a si la toca, y la calidad comercial de la fruta. Eso es para que mantengan todos los trabajos que fuimos realizando, mantengan en la cabeza esa variable que fueron las que fuimos trabajando. Por supuesto, tuvimos que hacer una caracterización molecular del material que había en los campos. Se hizo AFLP en aquella época, porque no sabíamos si estábamos eligiendo productores, lotes, manejo del productor
o en realidad lo que estábamos viendo en los campos era diferencias genéticas. Efectivamente, las diferencias genéticas eran muy grandes, especialmente dentro de los productores. Ustedes pueden observar el cuadrito este de la columna de porcentaje de variación, y dentro de productores explica un 91% de la variabilidad genética que hay en Formosa. Entonces esto nos cambió el enfoque que teníamos. Teníamos un enfoque de 70 o 80 productores y pocas plantas dentro de los productores, pero realmente la variabilidad estaba dentro de los productores. Y ahí nos dimos vuelta, empezamos pocos productores y muchísimas plantas ahí adentro. Si vieron en la diapositiva anterior, teníamos como 800 plantas, más de 800 plantas, que fuimos siguiendo durante 3 ciclos de producción, y aquellas que no repetían estabilidad íbamos eliminando. Después de todo eso nos quedamos con los 140 clones que fueron el ensayo comparativo de rendimiento. Por supuesto que de esas 140 clones empezamos a ver la caracterización fenotípica, y es que hay un par de fotos que realmente ejemplifican lo que vemos en los campos de nuestros agricultores familiares. Si ustedes ven hacia de izquierda de la pantalla, la diferencia que hay en los cachos es enorme y las plantas tienen 3 o 4 metros de diferencia. Eso no es ambiental, no es de efecto de suelo, la fertilización va a ser la misma, pero es netamente genético. Y esto es algo que está tirando para abajo la producción en Formosa, porque hay muchas plantas que no rinden y están metidas ahí adentro, que deberíamos ir eliminando esas plantas que rinden menos, homogeneizando el lote, pero hacia arriba en el promedio de la producción. La variabilidad es tan grande que tenemos plantas que van desde 4 metros de altura hasta 2 metros 20. Peso total del cacho, por favor, porque eso implica directamente en el rendimiento: 43 kilos contra 12 kilos. Las 3 últimos renglones, las 3 últimas variables, que es longitud de dedo de la última mano, segunda mano, última mano, grosor de cáscara, son fundamentales para nosotros porque nos marcan la calidad comercial y es nuestra salida a los mercados exteriores. Cuando me refiero a mercado exterior, me refiero a mercados Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Y tenemos tan chiquitos como 13 centímetros, en longitud de dedo de la última mano como 13 centímetros. Y muy importante todavía el grosor de la cáscara. Tenemos una variabilidad tremenda dentro de nuestro material recolectado en los agricultores familiares, desde más de medio centímetro hasta apenas 2 milímetros, y eso es fundamental cuando hay que enviar la fruta a Buenos Aires, porque la cáscara se la golpea mucho, se lastima muchísimo, y es un factor que nosotros lo hemos tenido muy, muy en cuenta, y hemos descartado muchas líneas porque rendían bien, pero con 2 milímetros de grosor de cáscara no lograban llegar a Buenos Aires en condiciones de mercado. Con todas esas variables que se fueron estudiando, en realidad esas fueron algunas, pero en los ensayos comparativos de rendimiento se evalúan 34 variables por cada clon. Con esas variables se logró un agrupamiento de las líneas que nos fueron dando genotipos con plantas con mayor altura, con diámetros diferentes, con peso del raquis, peso de la mano, grosor de cáscara. Fuimos caracterizando todos esos materiales que teníamos porque necesitábamos empezar por algo más grueso. Y así lo fuimos armando. A la parte de características fenotípicas y nuestro ojo como mejorador, le sumamos la parte estadística, porque a veces uno se deja llevar y hay que aplicarle el rigor estadístico a todo lo que vamos llevando en el campo. ¿Cómo le aplicamos rigor estadístico? Bien, el ensayo es un ensayo comparativo de rendimiento, es un diseño aumentado con 140 clones y 60 testigos. Me estoy dando esto por referencia para ver el peso que tiene la estadística y las repeticiones que tenemos.
y estas evaluaciones son de 4 ciclos totales de producción. Con todos esos datos, que se obtenían más de 6.000 datos de cada año, tenemos una chica que está haciendo el doctorado en estadística en la Universidad Nacional de Rosario. Se ha construido 2 índices de selección. Un índice de selección para ver cuáles eran los clones más promisorios y un índice de selección para el banco germoplasma. Necesito hacer la diferencia esta porque el índice de selección para clones promisorios o las futuras líneas avanzadas está orientado a calidad comercial y rendimiento, tolerancia si ya toca. En cambio, el banco de germoplasma es totalmente al contrario. Necesitamos mantener la mayor cantidad posible de variabilidad genética para guardar en nuestro banco. Entonces, se contraponen estos 2 índices de selección. Todos estos años de trabajo, yo sé que resulta muy engorrosa una tablita, pero esta resume los 4 años y todas las evaluaciones en estos datos. Ustedes pueden ver que vamos a ir marcando los 3 grupos que mencionábamos antes. Tenemos altura de planta, la primera columna, bueno, perdón, ¿no? La primera columna, los nombres y cada una de las líneas avanzadas INTA, línea avanzada INTA, lo van a ver repetido por un montón de lados, y las columnas con las variables más importantes para el productor, no tanto para nosotros. Altura de planta, diámetro de pseudotallo, diámetro de pseudotallo, número de hoja floración, número de hoja cosecha, muy importante porque hicimos una evaluación indirecta del control de la tolerancia hacia toca, peso de las manos sin el raqui, peso de fruta completo, no está incluido el raqui, que por ahí sube un poquito más, generalmente tiene 1,5 kg o 2, hasta 3 kilos tenemos de raqui, acá está descontado, porque si no enturbia los cálculos después para rendimiento final. Y las 3 últimas columnas, las 3 últimas columnas, longitud de dedo, la segunda mano, de la última mano, y grado de grosor de cáscara. Las ponemos a esas variedades, a estas líneas, a estas columnas, a estas variables, porque ahí nos basamos en llegar al mercado y poder compartir con la fruta que viene de afuera. Y ahí, manteniendo las 12 mejores líneas que hemos logrado de las 140, inclusive hay mucha diferencia entre ellas. Fíjense que tenemos, por ejemplo, la línea, la 154, tiene 3,90 m de altura. Es una planta relativamente alta, zona ventosa, no sé si la podemos presentar. Después tiene número de hoja cosecha, 5 hojas, es una de las plantas, una de las líneas que tiene mayor tolerancia, casi que una moderada resistencia a la cigatoca amarilla. Peso de la mano 30 kilos, que nos lleva a rendir alrededor de 30 toneladas, 32 toneladas por hectárea, pero con una calidad comercial excelente. Largo de dedo 25 centímetros, de la segunda mano, de la última mano 21 centímetros, casi que nada que envidiar a la fruta que viene de afuera. Te vuelvo a recalcar que son promedios de 4 ciclos de producción, donde agarró años muy buenos, años normales y un año malo. Y tiene un grosor de cáscara, digamos que está en el límite. Yo preferiría de 4 centímetros para arriba para poder enviar a Buenos Aires, pero una calidad excelente. La segunda línea, acá la 14051, tiene un rendimiento de 33 toneladas, 33 a 35 toneladas por hectárea. Tiene un poquito menor de calidad y una cáscara excelente. Entonces, la idea es que este grupo que se parece a los pequeños productores
es presentarla como una variedad sintética, no en forma individual. ¿Por qué? Porque los estudios del el cambio climático nos marcaron el rumbo y venimos muy bien, pero no tengo la certeza absoluta de que se me va a correr por un costadito para el otro. Vamos rumbeando hacia el lado correcto, pero puede ir un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Si yo pongo todo un lote con una sola planta, se me corre un poquito para el costado y pierdo la, la capacidad de ser resiliente al ambiente. Entonces, lo que queremos presentar es una variedad sintética. Variedad sintética es aquella que está conformada por 3 o 4 clones, que son muy parecidos fenotípicamente, pero que tienen una gran diferencia genética dentro, para darle mayor plasticidad al productor. Entonces, no jugarnos a una sola línea. Por supuesto que si el productor quiere una de estas líneas, está totalmente aceptado en su autoridad que pedir la línea sola y se le entregará esta línea, pero bajo su riesgo. Nosotros, desde el INTA, preferimos que sean un poquito más resilientes en la materia. Voy a llevar a la última línea de acá abajo, el grupo 3, que es la LAI 14098, que tiene una muy buena resistencia, no rinde bien, rinde 30 toneladas, comparado con el promedio nacional de 22 o 24, que está muy por arriba, pero con las otras líneas realmente lo pasan, la superan ampliamente. Tiene una calidad comercial relativamente chica y un grosor de cáscara muy fino. Es una línea que la vamos a presentar sola, una variedad la vamos a presentar, porque tiene muchos dedos. Y después de muchos años de trabajar en esta zona, la gente, tenemos un mercado de alrededor de 2 millones de personas acá, Corrientes, Entre Ríos, Corrientes, Resistencia, ¿no?, que vende la fruta por docena. Y esta línea tiene muchos dedos, son un poquito más chicos, y nos estaría dando mucho más docenas que las líneas superiores. Entonces, está destinada al nivel local y o regional, porque es específicamente lo que nos piden. Tiene un grado de dulzura superior al resto. Este año yo no estoy poniendo las características de dulzura porque quedan para la próxima charla que vamos a dar, pero tiene un grado de dulzura muy alto y un grosor de cáscara relativamente fino a muy fino, que no permite ir muy lejos, el transporte muy lejos. Entonces, esta línea la vamos a inscribir como una variedad para el centro, para la producción local y o regional. Regional no más lejos de Corrientes, muy cerca, y que apunta a un mercado específico. Entonces, ¿por qué recalco estas cosas? Porque hay una capacidad, una variabilidad genética enorme dentro de los materiales formoseños, es enorme la cantidad que hay, y estamos buscando uno para cada sector. Todas estas líneas van a ser multiplicadas y probadas a campo, en ensayos y en franjas demostrativas con productores. Otro punto muy importante es el control biológico de la cigatoca que estamos tratando de llevar adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos reducir la aplicación de agroquímicos, esto ya está muy trillado, y lo estamos encarando desde 2 puntos de vista. No encontramos una resistencia, encontramos moderada resistencia y o tolerancia a la cigatoca. No alcanza con la parte genética. A continuación va a seguir una charla de José Villarreal, que es especialista en el control y monitoreo de cigatoca, que es la otra pata, la genética, el control y el monitoreo, y vamos hacia buscando alternativas para hacer control con agentes de control biológico, Trichoderma, Bacillus, aceites. En este sentido, estamos trabajando en forma conjunta con la UNAF. Gracias a Dios nos salió una convocatoria de
la Argentina contra el Hambre para este trabajo específicamente, para identificar y empezar a probar a campo trichodermas y bacilos. Entonces, no sé si van viendo que es todo un manejo integral, no es solo genética. A la genética hay que darle manejo, al manejo hay que darle las otras herramientas que son controles biológicos para poder bajar los insumos agroquímicos, los insumos de insecticidas, de herbicidas. Queremos llegar al mercado y competir con la fruta que viene de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, con materiales al menos libres de pesticidas, para ir no solo consumiendo esa fruta sin los pesticidas, sino eliminando para nuestros productores el uso de esos productos que muchas veces en este cultivo que es tan alto, lo aspiran y lo respiran constantemente y en muchas horas. Entonces, eliminarlo del campo. Con los resultados que obtuvimos de los índices de selección del Banco Germoplasma, se eligieron 40 clones para conformar este inicio, el núcleo de este banco, porque están muy bien detallados, muy bien descritos fenotípicamente. Es la base del Banco Germoplasma y ya tenemos como 8 o 10 productores que nos han aportado varias líneas diferentes a este banco. Empezamos con una metodología muy vieja, muy sencilla, muy fácil de hacer y muy barata, sobre todo que no tiene costos, que es, obtenemos el cebotallo de una planta que ya se cosechó y se trabaja, se expone las yemas y en la foto de la derecha de su pantalla están los resultados. Ya se ven ahí las 6 brotes de los cuales nosotros necesitamos 5 para asegurarnos la pureza que vamos a llevar a el banco germoplasma que se va a instalar acá en el IPAD. El lote ya está listo y estos 40 clones más unos 10, 12 líneas que no han pagado los productores van a ser implantados ahora en septiembre, mediados de septiembre, después de las heladas. Bueno, para cerrar, realmente como hacía hincapié Enrique, esto es un trabajo de equipo, todo este trabajo se viene desarrollando desde el 2005 y muy fuertemente desde el 2011 en adelante. Es un trabajo de equipo entre universidades. El INTA nos ayuda con Cerro Azul, Yuto, en el UNAF con la doctora Karina Rompato y Agustina Ponte. Todos los que están en verde son los chicos jóvenes a los que nosotros estamos apostando. La Universidad Nacional de Rosario, el doctor Guillermo Plata y Bichetti, que es doctora en estadística, perdón, maestra en estadística, y estos chicos trabajando, José Luis, Ana Paula, todo en diferentes enfoques sobre el cultivo de banana y hasta el aporte de la Universidad del Comahue, si ellas estadísticos que estamos tomando son complicados de analizar en este cultivo. Entonces, no es solo una persona, me toca a mí exponerlo, pero es un grupo completo de todo, de técnicos, tesistas y doctorados en este cultivo. Esto es Chácara TV. La enfermedad del banano más importante siempre ha sido la sigatoca. A sus inicios, la sigatoca amarilla. Hoy en día se habla mucho
de cigatoca negra, que sería la cigatoca que se encuentra en climas generalmente tropicales. En Centroamérica prácticamente tenemos muchísima cigatoca negra. Acá en la región productora de Formosa tenemos presente solamente la cigatoca amarilla. Así que es una de las enfermedades muy importantes por el hecho de que los costos en la prevención de esta enfermedad alcanzan aproximadamente 3.000 millones de dólares al año. Así que se le da mucha importancia a esta enfermedad. Bueno, con respecto al origen y a la distribución de la enfermedad, esta enfermedad fue observada y descrita por primera vez en la isla de Java, en el sureste asiático. Zimmermann en 1902 la menciona. Ya en el año 1912 viene ocasionando grandes pérdidas en las islas de Fiji, en el valle de Sigatoka, de donde se originó el nombre. Luego se distribuyó por todo el mundo, llegando a América Latina en 1930 y apareciendo en Colombia aproximadamente en 1937. Y en Brasil la tenemos mencionada a partir de 1948, al igual que en Ecuador. Bueno, así se fue distribuyendo la enfermedad. Esta enfermedad de cigatoca amarilla fue reemplazada por la cigatoca negra en el año 1963 y actualmente, bueno, la cigatoca amarilla se encuentra en Argentina. No hemos podido encontrar la cigatoca negra hasta el momento, pero siempre estamos alerta a esta situación porque Brasil, en la región de Santa Catarina, ellos hasta el 2014 solamente tenían cigatoca amarilla. Hoy en día estamos hablando de cigatoca negra en Santa Catarina con un clima muy similar al de Formosa. Bueno, vamos a ver un poquito con respecto a la enfermedad de la cigatoca amarilla y cigatoca negra. Ahí tenemos la cigatoca Mycosphaera, que es el nombre científico, Muscicula leche, y la Mycosphaera fijensis morales. Fíjense que en la amarilla tenemos daños cloróticos muy bien focalizados y demarcados por una clorosis amarilla y un centro grisáceo. En cambio, en cigatoca negra tenemos rayas negras, muy similar a haber echado aceite prácticamente a la hoja. Bueno, las diferencias más sobresalientes entre dos cigatocas, podemos decir que cigatoca amarilla son manchas necróticas con un halo amarillo en los bordes de la hoja. En cambio, la cigatoca negra solo tiene estrías de color negro de diferentes grados en el envés de las hojas. La cigatoca amarilla tiene 5 estadios en su ciclo y la enfermedad de cigatoca negra tiene 6 estadios. Amarilla siempre es menos agresiva y más agresiva la cigatoca negra. Bueno, vamos a ver un poquito el modo de infección del hongo. Tenemos ahí el tejido vegetal, tenemos la hoja. Cuando las condiciones son favorables de temperatura, lluvias o rocíos, una espora prácticamente al llegar a la hoja dura entre 1 a 3 días para la germinación. ¿Sí? Entonces, una vez que germina, realiza la penetración vía cuticular a través de los estomas. ¿Sí? Una vez que ingresa a los estomas, va desarrollando la parte micelar dentro de la planta, que aproximadamente entre 8 a 15 días, todo va a estar en función a las condiciones de temperatura y humedad. Luego va a pasar a la formación de las fructificaciones, que también lleva entre 1 y 3 días, y por último, la diseminación de la espora. Este sería el modo de infección. Estamos hablando aproximadamente entre 21 días a 28 días, todo en función a las condiciones ambientales. Altas temperaturas, 95% de humedad,
se acorta el ciclo para su reproducción. Bueno, vamos a hacer más énfasis a la cigatoca amarilla que encontramos en Formosa. También lo encontramos acá en la provincia de Salta y acá en el país vecino, en Paraguay, en la zona de San Pedro. Fíjense los estadios, tiene 5 estadios la enfermedad. En el estadio 1, que es muy difícil poder observar el estadio 1, solamente podemos observar puntos de color amarillo a verde, menores a 1 milímetro de diámetro, que solamente es visible a trasluz en el haz de las hojas. Se puede observar acá algunos puntos, porque acá también tenemos el estadio 1, pero esos puntos brillosos estaríamos hablando del estadio 1 de la cigatoca amarilla. En el estadio 2, ese punto se va alargando a 3 y 4 milímetros de largo, por 1 milímetro de ancho. Se sigue manteniendo el ancho, ¿sí? Y es de color amarillo-verde al inicio y amarillo después, totalmente yendo al café. El estadio 3, bueno, acá vemos mucho más alargada la enfermedad y se ensancha, pero no tenemos un borde muy definido. El color cambia de café a café rojizo. Ahí se observa. Este está un poquito ampliado. Bueno, generalmente nosotros cuando visitamos las parcelas y vemos que un cultivo de banano está muy infectado, con alta incidencia y severidad, podemos observar el estadio 4. Es muy notorio, llama mucho la atención la mancha con el borde definido de un color amarillo y con un centro de color café a negro que está rodeado por el halo amarillo prácticamente, bien demarcado, fíjense, un halo clorótico, y tenemos al medio la parte de color café o negro. Acá ya prácticamente es el inicio de la producción de conillos. Quiero aclarar que la cigatoca tiene 2 formas de reproducir. Tiene la parte sexual por las ascosporas y también tiene a través de conillos. Bueno, ya prácticamente el estadio 5 ya puede observarse las ascosporas dentro de la parte media de color grisáceo, un color grisáceo muy atractivo, muy llamativo, donde ya en este estadio estaríamos expulsando las esporas hacia el medio y contagiando otras plantaciones. En este estadio no se debería permitir en las plantaciones de banano. Este es el medio de reproducción muy masiva que va de 10 a 100, mayor que los conillos. Bueno, esta es una fotografía de un productor acá en la zona también, donde vemos los daños. Y bueno, nos preguntamos siempre qué daños produce la cigatoca amarilla. Esa es la palabra. Produce daños directos serían en la hoja, y los daños indirectos que se ven posterior en la cosecha sería la madurez prematura en la fruta. Ese serían los daños. Cuando la cigatoca está presente, le gusta muchísimo a la enfermedad atacar las hojas verdes. La cigatoca ataca las hojas verdes. Cuando hay hoja seca, vive muy poco tiempo. Entonces le gusta muchísimo las hojas verdes y los pigmentos. Va a producir una pérdida de la fotosíntesis y la muerte rápida de la hoja a través del avance de la enfermedad. Así que va a ir necrosándose totalmente una hoja. Una hoja
Por lo general, sin infectación de sigatoca, estaríamos hablando de una vida útil de 2 meses. Estamos hablando de 8 semanas. Ya cuando tenemos presente la enfermedad de sigatoca, esa hoja puede durar de 2 a 3 semanas en la planta. Bueno, con respecto al daño indirecto que se puede observar en la planta, una madurez precoz de la fruta, no alcanzando la madurez fisiológica del fruto. En cuanto a longitud, en cuanto a diámetro, no alcanza. Fíjense acá totalmente, si contabilizamos el total de hojas verdes de esta planta, esta es una planta de un productor acá en la zona, me acuerdo que es de Palmasola, fíjense, prácticamente no tiene hojas verdes. Y acá ya se inició la maduración prematura. Esta fruta prácticamente ya se descarta para cualquier empaque. No va porque si empacamos esta fruta, el problema va a ser que va a madurar dentro de la caja. Y los mercados ya no lo reciben porque ya se va a echar a perder. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros cosechamos la fruta en la planta, por lo menos debe tener 5 hojas como mínimo fotosintéticas. ¿Qué quiere decir hoja fotosintética? Fíjense acá, esta hoja prácticamente tiene menos del 50% de hoja verde. Estaríamos hablando un 30%. Y acá la parte atacada por la enfermedad sobrepasa un 60%, entonces no se contabiliza como una hoja verdadera fotosintética. Esta hoja sí sería una hoja completa verde fotosintética. O sea, más del 50 más 1% recién se contabiliza como una hoja fotosintética. Menos de 50 más 1% no se contabiliza como una hoja fotosintética. Entonces acá estaríamos cosechando ni una hoja fotosintética y el producto prácticamente se descarta en la cosecha. Bueno, esto pasa ya cuando está empacada la fruta en las cajas, ya comienzan a aparecer frutas maduras dentro de la caja que prácticamente acelerarían la madurez de la fruta. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor hoja verde tiene en la cosecha, esto significa que la fruta tiene mayor vida verde en los anaqueles de los mercados. Eso es muy importante, que pueda durar más de una semana en los anaqueles para la venta y que no se madure a los 2 días y 3 días y estaríamos perdiendo mucho dinero. Bueno, medidas de prevención y control de la enfermedad. Hay un dicho muy famoso y muy conocido, es mejor prevenir que lamentar. Así que si queremos evitar que se introduzca la enfermedad a algún lugar donde es libre de la enfermedad, se debe tener en cuenta lo siguiente. No transportar las hojas de banana o banano, ni utilice empaques protector con las hojas de lotes infectados. Si visitamos plantaciones, tanto en el exterior como en la parte local nuestra, debemos bañarnos después de visitar y cambiarnos de ropa. Estamos hablando de microorganismos que tienen esporas, que son microscópicas, no las vemos, y también los micelios, y prácticamente puede ir en la ropa o puede ir en el cabello. Y si visitamos una plantación donde está libre, podemos infectar esa plantación. Bueno, hay que evitar siempre de trasladar la semilla de banano. Bueno, en esto pongo un poco de énfasis. Nosotros como Centro CEDEVA ya venimos trabajando hace 6 años en la entrega de plantines in vitro. Ya no trabajamos con hijuelo y cepas, lo que habitualmente, que es lo clásico en la zona, donde a través de estas propagaciones uno puede contagiar lotes libres de enfermedad. Entonces, tratamos de que el productor pueda utilizar nuestros plantines in vitro, que son limpios, muy vigorosos
Y bueno, muchos años les cuento como trabajos realizados en el CEDEVA de Misión Tacalé, cuando llegaron las primeras plantas in vitro y no había cigatoca por la zona, entonces yo estuve trabajando con la producción aproximadamente 5 años sin presencia de cigatoca. Sin presencia de cigatoca. O sea, no hice aplicaciones durante 5 años utilizando vitroplantas. Bueno, acá hay más presión de cigatoca porque hay plantaciones de banana que, bueno, una vez que la cigatoca ingresa a una plantación, es difícil erradicar la enfermedad. Muchos me dicen, sacamos toda la enfermedad y la quemamos. No, va a volver nuevamente la cigatoca a reproducirse cuando se dan las condiciones de temperatura y humedad, ¿sí? Lo que sí hay que hacer es convivir con la enfermedad, tratando de bajar los daños de la enfermedad por debajo del umbral económico, realizando prácticas agronómicas. Bueno, siempre hay que evitar de trasladar la semilla de banano, hijuelo y las cepas de zonas infectadas hacia áreas libres. Si esto no es posible, hay que tratarlo con algún fungicida antes de transportar o al momento de sembrarlos. Otra cosa importante es evitar los encharcamientos de agua dentro de las parcelas. Siempre, bueno, acá no acostumbra la gente de realizar drenajes. En los países tropicales sí tenemos drenajes primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, donde no hay encharcamiento porque también tenemos lluvias por encima de 2.000 a 4.000 milímetros por año. Así que acá tenemos muy poca precipitación, estamos hablando por año de 1.200. Así, pero en lugares bajos es siempre realizar drenajes porque facilita mucho a la diseminación de la enfermedad. Bueno, con respecto a la prevención, también es importante los desojes sanitarios o fitosanitarios, que consisten en eliminar los puntos de los diferentes estadios en la hoja. No se trata de eliminar las hojas, hay que saber realizar este trabajo. Se hace cirugías de hoja o si no, despuntamientos en la parte afectada por la enfermedad. Se trata de conservar la mayor cantidad de la hoja verde por el proceso fotosintético. De esta manera podemos tener mejor llenado de fruta. Otra cosa importante es la regulación de población. Bueno, acá hablamos en la zona poblaciones por encima de 3.000 a 3.500 plantas por hectárea. Y algunos tienen 2.000, que está aceptable, pero aquellos que tienen por encima de 3.000, bueno, va a ser un nicho de producción de cigatoca porque son las condiciones apropiadas para el hongo y también para los insectos. Entonces hay que tratar de regular esa población. Nosotros como CEDEVA estamos recomendando entre 1.800 plantas a 2.000 plantas por hectárea. Control de maleza. Bueno, también las malezas son nichos de la enfermedad. Hay que tratar de conservar lo más bajo posible para que cuando vengan vientos o tormentas y no pueda diseminarse la enfermedad. Otra cosa importante es la fertilización. Bueno, acá también tenemos muchos problemas con respecto a la fertilización. Nosotros debemos hacer una fertilización muy equilibrada. Acá veo muchos productores utilizar mucho nitrógeno. Y el nitrógeno la acción del nitrógeno es inmediato en la plantación. O sea, la reacción, la acción del nitrógeno en la planta va. Entonces vemos tejidos muy blandos que facilitan el ingreso de la enfermedad a través de los conidios y el desarrollo de las esporas. Se facilita porque los tejidos son mucho más tiernos. Cuando tenemos una fertilización equilibrada, donde tenemos microelementos y tenemos macroelementos, en especial el calcio, que refuerza muchísimo la parte de las células, las paredes celulares, entonces no permite mucho el ingreso del patógeno. Así que hay que tener mucho en cuenta eso, porque veo gente que utiliza mucho nitrógeno
Es muy lindo trabajar con el nitrógeno porque a la semana ya se ve los efectos del nitrógeno y los tejidos son muy blandos, que facilita la entrada del agente causal de cigatoca. Bueno, con respecto a control químico, solamente voy a mencionar los productos de contacto. Estamos hablando productos de contactos en la época propicia para utilizar este producto. Generalmente en los primeros estadios, estamos hablando a partir del mes de noviembre, diciembre, podemos hacer uso de productos de contacto, solamente es en el contacto de la hoja. Y cuando ya tenemos problemas de precipitaciones constantes, es a partir del verano, ya podemos utilizar productos sistémicos que se puedan traslocar para que no se lave mucho el producto. Bueno, siempre recomiendo a los productores la rotación de productos, ¿sí? Es muy importante para que no produzcan cierta resistencia a su control de la enfermedad. Cada vez a veces se hacen más resistentes al uso excesivo de productos químicos. También tenemos el control biológico. Bueno, hoy en día aparecieron ya productos a través de microorganismos. La facultad de la EBS en Costa Rica, ellos comercializan un producto que se llama EM, que son microorganismos eficientes. Es un caldo de cultivos eficientes de microorganismos que se están aplicando para el control de la cigatoca amarilla y la cigatoca negra. Bueno, con respecto a la parte genética, quiero mencionarles que el doctor Fitzroy, cuando trabajó en Honduras, hace 40, 50 años estamos hablando, trabajando con genética, creó unos híbridos que se llaman FIAs. Estos FIAs son de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Son tetraploides con el fin de que sean resistentes a cigatoca. Ustedes saben que países africanos son muy pobres en la parte económica, entonces no pueden comprar prácticamente productos químicos, son países muy pobres, pero ellos consumen muchísimo el plátano y la banana. Entonces, ellos consumen aproximadamente 300 a 350 kilogramos per cápita por persona. Entonces, es altísimo el consumo. Entonces, se han creado estos tetraploides, que son los FIAs. He tenido la oportunidad de trabajar con estos FIAs. Hay el FIA 1, que es excelente con respecto a cigatoca, pero lo contrario que tiene a los del subgrupo Cavendish que tenemos acá en Formosa, que es muy rico, muy dulce, muy sabroso. Estos tienen otro sabor, tienen menos azúcar. También en la parte de calidad se desgrana muchísimo en la maduración, el pedicelo. Pero, como dicen en Cuba, Cuba también se ha llevado estos híbridos y ellos prácticamente han socializado el híbrido y lo han mejorado, estos híbridos de la FIA, donde ellos consumen muchísimo y se han acostumbrado, y lo que dicen ellos es que es banana y tiene los mismos nutrientes y mejor cuando no se aplica productos químicos. Bueno, vamos a hablar un poquito también para la toma de decisión, en qué momento aplicar y en qué momento no aplicar los productos químicos. Existen diferentes medidas de control y monitoreos para la enfermedad. He tenido la oportunidad de conocer al doctor Víctor Merchán Vargas de Ecuador, de la institución del ICA, Instituto Colombiano, el cual me enseñó muchísimo sobre la práctica del manejo del preaviso biológico, en el cual nosotros hemos desarrollado en el CEDEVA de Misión Tacalé. Esta metodología es muy sencilla,
solamente que es un poquito complicada para los productores. Para los productores tenemos otra metodología, pero es bueno mencionar esta metodología del preaviso biológico de Fages y Jiménez en 1995, que consiste en determinar la evolución de la enfermedad según el crecimiento y desarrollo de la planta. Acá puse enfermedad, disculpen, es planta, el crecimiento y desarrollo de la planta. Bueno, para esta metodología nosotros tenemos que seleccionar 10 plantas en estado juvenil que aproximadamente tengan 6 hojas fotosintéticas, en el cual se va marcando y se va colocando planta 1, planta 2, hasta poder conseguir las 10 plantas. Tenemos la planilla para hacer el monitoreo justamente. Ahí los muchachos estaban haciendo la identificación de los niveles de infección. Esos niveles de infección tenemos acá en las columnas. Acá tenemos el número de plantas, las 10 plantas. Y acá tenemos el nivel de infección de la hoja número 4. Los estudiantes estaban detectando la hoja número 4 para ver los diferentes estadios de la enfermedad con sus diferentes coeficientes. ¿Sí? Si es negativo, tenemos el menor coeficiente. Si es positivo, tenemos el mayor coeficiente. Bueno, por ejemplo, si yo tengo el estadio 1 en la hoja número 4 y observo si las manchas son mayores de 50 o son menores de 50. Si son menores de 50, tomo el valor de 20. Si son mayores de 50 las manchas, en la hoja número 4, tomo el valor número 4. Y así sucesivamente se va trabajando en cada visita de cada planta marcada hasta terminar las 10 plantas. Luego sumamos el total y nos da un valor. En este caso, como ejemplo, tenemos un valor de 980. Estos valores los vamos graficando en los ejes, y vamos observando semana tras semana. ¿Por qué semana tras semana? Porque una hoja en condiciones favorables tiene que emitir una hoja por semana. Entonces, la hoja número 4, que realizamos esta semana la observación, para la semana que viene pasa a ser hoja 5. Y la hoja número 3, para la semana que viene a ser la hoja 4. Entonces, eso es lo más interesante en esta metodología del preaviso biológico, que vamos observando la evolución a medida que van emitiendo las hojas. Es como ver en una radiografía cómo va evolucionando la enfermedad con respecto al crecimiento y desarrollo de la planta. Es muy interesante. También acá aprovechamos también de aprovechar cuántas hojas tiene la planta en ese momento. Vamos teniendo y vamos sumando aproximadamente 13.7 hojas promedios hasta floración. Es excelente, ¿no? Acuérdense que nosotros como mínimo deberíamos tener 5 hojas a la cosecha, hojas verdaderas fotosíntesis. Y si tenemos más de 5, tenemos mayor vida verde de la fruta. Bueno, realizamos esta metodología en el CEDEVA. Fíjense, acá yo había iniciado en la semana 48 del año 2010 y 2011 la campaña. Fíjense, el año tiene 52 semanas. Yo a partir de la semana 48 ya empecé a realizar mis monitoreos por el preaviso biológico. Fíjense acá, tenemos un valor de la suma de 720, el valor que me da de la suma de las 10 plantas. La semana que viene me dio 640. Esto ya con la práctica que uno viene realizando, ya prácticamente la tendencia de la curva ya le avisa en qué momento aplicar. Acá nosotros no podemos aplicar porque la enfermedad está bajando. ¿Me entienden? Para que nosotros podamos aplicar algún producto, 720
tiene que irse a 820, aumentando 200 unidades. Y bueno, ya con la tendencia de la curva, nosotros ya sabemos en qué momento aplicar. Fíjense, bajó a 640 unidades, luego a 680, y tiene una tendencia ascendente la enfermedad, ¿sí? Llegando acá a un pico que ya pasa las 200 unidades. Entonces, en ese momento, en esos picos, yo debería aplicar algún producto en función a la época del año. Luego aplico el producto, nuevamente baja la enfermedad, baja la incidencia. Nuevamente toma otro pico, bueno, en ese pico me indica también que debo hacer otra vez otra aplicación. Y así voy manejando con labores culturales, con desoje y también con buenas fertilizaciones y aplicaciones de productos en los momentos indicados, como explico acá, en esos picos donde está la evolución en su máxima expresión. Luego va bajando, fíjense, va bajando y nuevamente tenemos un pico. Y bueno, así lo vamos llevando a medida que si no aumenta 200 unidades entre 600 y 720, yo no aplico. Lo puedo manejar con labores culturales únicamente. Y bueno, y acá se me dio un pico, pero esto yo explico porque ya estamos aproximadamente en una fecha donde las temperaturas ya son bajas y la emisión de hoja ya no es una hoja por semana, sino se va directamente a dos semanas para emitir una hoja. Entonces, estoy repitiendo la observación en la misma hoja. Entonces, prácticamente la determinación ha sido no aplicar producto y seguir trabajando con el desoje. Bueno, quiero explicarles en resumen de que aplicando esta metodología, nosotros podemos reducir un 40% en aplicaciones de productos. Bueno, tenemos la otra metodología. Todo está basado en el método de Stover modificado por Gall en 1989, que ha sido simplificado por el IPTA Chapare. El IPTA Chapare es el Instituto Boliviano de Tecnología Agrícola del año 2000. Bueno, para hacer esta metodología del IPTA Chapare, nosotros debemos saber contar las hojas en la planta y en qué momento contar. Fíjense que tenemos una hoja bandera. Esa hoja bandera no es una hoja adulta. Ya solamente se contabiliza hojas adultas, que vendría a ser la hoja 1, la hoja 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Tenemos un lado de hojas pares y el otro lado de hojas impares. Bueno, lo que debemos hacer es identificar en qué hoja se encuentra la enfermedad en el grado 1. ¿Qué quiere decir el grado 1? El grado 1 quiere decir de una mancha hasta 10 manchas de la enfermedad. Es el menor grado de infección, pero tenemos que detectar en qué hoja se encuentra ese grado de enfermedad. Así que vamos mirando hoja por hoja y cuando encontramos en la hoja 8, quiere decir que estamos muy bien. No llegar siempre a las hojas más jóvenes, no llegar a la hoja 6, 5, 4, porque eso me indica que debemos realizar aplicación. Bueno, sí, no este es el modelo. Con el tiempo, perdón. Ya, este es el modelo para cuantificar el área foliar afectada por la cigatoca. Utilizamos nosotros este grado, ¿sí? Bueno, esta es la planilla para el método del IPTA Chapare. También se seleccionan 10 plantas y también tenemos la hoja más joven enferma, grado 1. Los valores observados en las hojas colocamos acá, sacamos un promedio. Si el promedio me da 7, estamos muy bien. Si el promedio me da por debajo de 7, ya tenemos que hacer aplicaciones. También aprovechamos la información del total de hojas verdes que tiene la planta en ese momento y sacamos un promedio. Bueno, esto es el monitoreo que estamos haciendo en lotes de productores. Este es de 2020-2021. Fíjense, este es el IPTA Chapare.
la metodología de Itachapare, simplificado prácticamente. Este serían el número de hojas, cómo va moviendo el número de hojas, y la parte roja estamos hablando de la enfermedad, de la incidencia y severidad de la enfermedad. O sea, este año estuvimos muy bien porque estamos por encima de la hoja 7, 6,5 y así sucesivamente. Este año este productor hizo 3 aplicaciones nada más. Bueno, ya termino. Es una plantación de cultivo de bananas sin manejo. Observen acá, las hojas todas prácticamente están enfermas y eso va a producir la maduración precoz. Y acá hay que trabajar muchísimo en desoje. Bueno, esta es una plantación del cultivo de banana con un buen manejo de la enfermedad. Acá se hace un tratamiento y también se hace labores culturales de desoje semanal para que podamos conservar de esta manera la enfermedad libre de la plantación. Yo cuando visito una plantación, siempre cuando tengo que buscar la enfermedad, quiere decir que esa plantación está bien controlada. Cuando la encuentro a simple vista, me indica que está muy infectada la plantación. Bueno, eso sería todo con respecto a Sigatoka. He tratado de simplificar lo más posible. Así que muchas gracias.